Eh, ¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos al mundo de la glucosa, al ATP. Vamos a hablar en esta oportunidad del metabolismo energético 1 de la glucosa al ATP. Albert Szent-Györgyi, ¿no? Él nació en Budapest en septiembre de 1893 y después de muchos procesos terminó en Massachusetts, falleciendo en 1986. Fue un fisiólogo húngaro galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1937. Tiene varios mensajes interesantes, ¿no? Pero uno de ellos es: la vida es energía transformada. Nosotros sabemos que nosotros somos sistemas abiertos, intercambiamos materia y energía con el entorno. Interesante la cita del profesor Albert Szent-Györgyi. Cuando nosotros pensamos en los nutrientes, ¿no? Eh, pensamos en energía, inmediatamente nos lleva a la mente el ATP, ¿no? El ATP como moneda energética, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las rutas catabólicas de los nutrientes, ¿no? En la generación a través de los diferentes mecanismos de óxido reducción, que son las vías catabólicas, ¿no? Para la producción de ATP y generar trabajo celular. Estamos hablando de que las rutas catabólicas son oxidación controlada de combustibles, el acoplamiento energético con reacciones que van a ser tanto exergónicas como endergónicas. El ingreso de la glucosa a la célula es dependiente, ¿no?, de transportadores. Hay muchos transportadores, hablamos hasta de GLUT25, ¿no?, que van a hacer, van a intervenir estos transportadores de los diferentes tipos de nutrientes, ¿no?, en la membrana celular o en la membrana mitocondrial o en la membrana de los diferentes organelas. El GLUT1 es ubicuo, es de alta afinidad. El GLUT2 se encuentra en el hígado, en el páncreas, es de baja afinidad. El GLUT3 se encuentra a nivel neuronal, de muy alta afinidad. Y el GLUT4, que va a depender y va a ser regulado por la insulina, se encuentra en el músculo y en el adipocito. La glucosa entra al sistema aporte hepático por transporte a través del intestino, ¿no? Habíamos hablado ya de esto, de los transportadores, ¿no? SGLT1, que van a ser con cotransporte de sodio a nivel de la membrana en la parte de la luz del enterocito, y los GLUT2, que van a hacer ingresar la glucosa hacia la parte a nivel vasolateral, ¿no? Entonces, y a nivel renal, que tenían que ver con también los transportadores para la absorción de glucosa que se ha filtrado. Entonces, en humanos, alrededor de 1/3 de glucosa en sangre se transporta dentro del citoplasma de los glóbulos rojos, debido al muy alto nivel de expresión del GLUT1 y al subsiguiente equilibrio que ocurre a través de la membrana de los glóbulos rojos. La fructosa cruza el intestino vía GLUT5. La mayor parte de la glucosa absorbida escapa al catabolismo permanente por el sistema hepático al ingresar vía GLUT2, excepto cuando los niveles de glucógeno hepático son bajos. La fructosa dietética se metaboliza principalmente en el intestino y el hígado, y en consecuencia los niveles circulantes son muy bajos. En el estado de reposo, la mayor parte de glucosa circulante es oxidada por el sistema nervioso central después de cruzar la barrera hematoencefálica vía GLUT1 y entre las células parenquimatosas del cerebro y las células cerebrales. Ahí la participación del astrocito, ¿no?, como el mediador entre la
para el transporte de glucosa y la transformación de la glucosa y su almacenamiento, y para que pueda ser utilizado posteriormente eh, como soporte en el sistema nervioso, ¿no? Para la neurona. Entonces, hay otras proteínas GLUT que se expresan en niveles más bajos o en menor número de células parenquimatosas, tanto a nivel cerebral, ¿no? Y algunas como el GLUT2 y el GLUT4 pueden participar en la detección de, de la energía, de lo que se necesita por ser neuronas individuales. Durante el ejercicio, el músculo esquelético consume la mayor parte de la glucosa circulante mediante la captación por GLUT1 en el endotelio y por lo tanto a través de GLUT4 en las fibras musculares. La glucosa que entre en el músculo en reposo se convierte principalmente en glucógeno. La mayor parte de glucosa captada en los depósitos de grasa a través de los GLUT4 proporciona las fracciones de glicerol para la síntesis de triglicéridos. El tejido adiposo también es un órgano endocrino crítico con respecto a la homeostasis de la glucosa y secretan en numerosas adiposinas y citocinas que regulan este proceso. El órgano más importante de todos con respecto a la regulación de homeostasis de la glucosa en todo el cuerpo es el páncreas endocrino, especialmente las células beta secretoras de insulina que detectan los niveles de glucosa en sangre después de la captación inicial a través del GLUT1 en humanos o GLUT2 en roedores. El cuerpo humano retiene eficazmente la glucosa y se pierde muy poca por la excreción urinaria gracias a la acción combinada de las SGLT2 y las GLUT2. Como observan ustedes, ¿no?, la participación en los diferentes órganos de los diferentes transportadores, ¿no?, de glucosa. Hay sitios de transporte y detección de glucosa dependientes de GLUT2, ¿no? En la comunicación interorgánica, el GLUT2 está presente en la membrana basolateral de las células epiteliales intestinales, donde permite la entrada al organismo. El GLUT2 está presente en las células sensoras de glucosa en la región de la vena hepatoportal. La activación de estos sensores de glucosa indica una señal nerviosa que estimula la secreción de insulina de primera fase, así como otras respuestas fisiológicas. En los hepatocitos, el GLUT2 es necesario para el equilibrio de la glucosa citoplásmica con el medio extracelular a fin de permitir la regulación adecuada de los genes sensibles a la glucosa durante la transición del ayuno, ¿no?, y la alimentación. Estos eventos regulados por la glucosa modulan la producción de ácidos biliares, lo que puede aumentar la competencia de las células beta para la glucosa mediante la activación del receptor farnesoide X, un receptor hormonal nuclear. El GLUT2 se expresa en las células beta, en roedores. Este transportador es esencial para la secreción normal de insulina estimulada por glucosa. El GLUT2 se expresa en el cerebro, en el núcleo del tracto solitario, en algunas células hipotalámicas y en neuronas que envían proyecciones al neuropéptido I y a las neuronas propio de melanocortina de la vía de la melanocortina. Las células sensoras de glucosa dependientes de GLUT2 en el sistema nervioso controlan la regulación de la glucosa por los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. La actividad parasimpática regulada por glucosa controla la proliferación de células beta durante el destete y la secreción de insulina estimulada por glucosa en ratones adultos. También controla la secreción de glucagón en respuesta a la hipoglicemia. Las células sensoras de glucosa dependientes de GLUT2 controlan la sensibilidad a la leptina de la vía de la melanocortina y la actividad simpática en la grasa parda para controlar la expresión de la proteína desacopladora 1 y la desyodasa 2, así como la termorregulación. Hablamos entonces primero de glucólisis. La glucólisis es el proceso mediante el cual la glucosa va a ser escindida por diferentes enzimas a piruvato. ¿Dónde se produce la glucólisis? La glucólisis se produce en el citosol. Es interesante porque no requiere oxígeno. Es una producción rápida de ATP. La glucólisis viene a ser una vía antigua que evolucionó antes de que el oxígeno estuviera presente en la atmósfera terrestre y se encuentra altamente
conservada entre los organismos vivos. La glucólisis fue la primera vía metabólica dilucidada y también se conoce como la vía de Embden-Meyerhof-Parnas, ¿no? La palabra glucólisis deriva del griego glikis, que significa dulce, y lisis, que significa dividir. Esto se refiere a la división de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, el producto final de la glucólisis. En presencia de oxígeno, el piruvato pues ingresa a la mitocondria, donde se oxida en acetil-CoA, mientras que en ausencia de oxígeno el piruvato se reduce a lactato. La glucólisis implica 10 reacciones que tienen lugar en el citosol y genera 2 moléculas de ATP, sin el requerimiento de oxígeno molecular. En contraste, la fosforilación oxidativa en las mitocondrias pues genera 30 moléculas de ATP, pero requiere oxígeno. Hay múltiples azúcares simples que pueden entrar en la glucólisis, incluyendo los monosacáridos de glucosa, la galactosa y la fructosa. La mayoría de nosotros ingerimos azúcares simples al consumir productos que contienen los disacáridos sacarosa, azúcar de mesa o lactosa, azúcar de leche. La sacarosa se compone con una molécula de glucosa y fructosa, mientras que la lactosa pues contiene glucosa y galactosa. Las enzimas digestivas hacen lo propio, ¿no?, de descomponer la sacarosa y la lactosa en azúcares simples. Entonces, producto de la glucólisis tenemos la glucosa más 2 NADs, más 2 ADP, eso, más 2 pirofosfatos, 2 piruvatos, 2 NADs reducidos, 2 ATP y 2 moléculas de agua. La glucólisis pues tiene 3 características principales. Es la única vía que puede generar ATP en ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno genera piruvato que entra en el ciclo del ácido tricarboxílico, y hay muchos metabolitos de la glucólisis del ciclo del ácido tricarboxílico también pueden entrar en las vías anabólicas que generan NAD reducido y los componentes básicos necesarios para la síntesis de glucógeno y lípidos, nucleótidos y proteínas. La glucólisis entonces tiene lugar en el citosol. No requiere oxígeno para generar ATP. Cabe destacar que no hay pérdida neta de átomos de carbono ni de oxígeno en la glucólisis. Las 10 reacciones enzimáticas que vemos en el esquema, ¿no?, se pueden dividir en 2 fases, una de inversión de ATP, que es la primera fase, y la otra que es la de recuperación de ATP, que es la segunda fase. Es decir, de la reacción 1 al 5 es de inversión y del 6 al 10 es de recuperación de ATP. Cada molécula de glucosa que entra en la glucólisis genera 2 moléculas de glicaldehído 3-fosfato, utilizando 2 moléculas de ATP durante la fase de inversión de ATP. Las 2 moléculas de glicaldehído 3-fosfato se metabolizan en 2 moléculas de piruvato, generando 4 moléculas de ATP durante la fase de recuperación de ATP. El ATP se genera mediante fosforilación a nivel del sustrato. La generación neta de ATP es de 2 ATP, 4 fases de recuperación, 2 fases de inversión. 2 moléculas de NAD se reducen a NADH, generado durante la glucólisis. 9 de los 10 intermedios glucolíticos son metabolitos fosforilados, que no pueden difundirse fuera de la célula debido a su carga negativa. La glucólisis consta de 3 pasos reguladores clave, ¿no?, catalizados por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa, ¿no?, y la piruvatoquinasa. Estas presentan valores de energía libre negativos elevados y son esenciales para impulsar el flujo total hacia el piruvato. Estos pasos reguladores son prácticamente irreversibles. El piruvato puede convertirse en lactato o entrar a la mitocondria para impulsar el ciclo del ácido tricarboxílico. Pero entonces ustedes se preguntan, ¿por qué usar ATP para producir ATP? Un aspecto desconcertante de la glucólisis es el uso de 2 ATP en la primera fase, ¿no?, y la generación de 4 ATP en la segunda fase, que recompensa lo invertido. ¿Por qué consumir 2 ATP en primer lugar?
Hay dos explicaciones. En primer lugar, la fosforilación de la glucosa mediante ATP convierte a los intermediarios glucolíticos en metabolitos fosforilados, que no pueden difundir fuera de la célula debido a su carga negativa. En segundo lugar, los metabolitos fosforilados pueden utilizarse para la fosforilación a nivel del sustrato, un proceso en el que un grupo fosforilo se transfiere de un metabolito fosforilado como el 1,3-bisfosfoglicerato al ADP para generar ATP. La generación de ATP requiere un delta positivo de 30.5 cuando está unido a magnesio y debe estar acoplada a reacciones que tienen un delta de energía libre elevado, negativo elevado. Existen dos reacciones glucolíticas con un delta de energía negativo elevado y asociados a la generación de ATP. En el paso 7, la conversión de 2,3-bifosfoglicerato a 2-fosfoglicerato tiene un delta de menos 37.6 kJ/mol. Y en el paso 10, la conversión de 2-fosfoenol piruvato a 2-piruvato tiene un delta de energía libre de menos 62,8 kJ/mol para generar estas moléculas de fosfato de 3 carbonos a partir de glucosa. La primera fase de la glucólisis fosforila la glucosa utilizando 2 moléculas de ATP y la convierte de una molécula de glucosa de 6 carbonos a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Posteriormente, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa acopla la reducción NAD a NAD oxidado a NAD reducido con la adición del fosfato inorgánico al gliceraldehído 3-fosfato, lo que resulta en la generación de un 3-bisfosfoglicerato, mientras que las reacciones posteriores producen fosfenolpiruvato. En presencia de oxígeno, el NAD reducido y el piruvato se van a transportar a la mitocondria, donde se va a generar ATP. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a seguir en adelante? ¿No? Entonces, la generación de ATP glucolítico es fundamental, pues, cuando el oxígeno limita la generación de ATP dependiente de las mitocondrias. Existen excepciones como los eritrocitos, que no contienen mitocondrias o células como los neutrófilos, y las células endoteliales que contienen pocas mitocondrias. Y en estos casos, el flujo a través de la glucólisis es lo suficientemente alto como para mantener tanto la generación de ATP como el impulso de las vías biosintéticas. Entonces, el balance energético de la glucosis es: consumo 2 ATP, produzco 4 ATP más 2 moléculas de NAD reducido, entonces el neto es 2 ATP más 2 NAD reducidos. Un cálculo de energía, delta de energía de menos 146 kJ/mol, con una eficiencia aproximada del 30%. ¿Cuáles son los intermediarios glucolíticos? ¿No? Los intermediarios glucolíticos se van a canalizar hacia las vías biosintéticas. Es decir, además de generar ATP, los intermediarios glucolíticos pueden canalizarse hacia múltiples vías biosintéticas. Las mitocondrias proporcionan la mayor parte de ATP en la mayoría de las células cuando el oxígeno es abundante. Por lo tanto, la función principal de la glucólisis es generar ¿qué? A ver, ¿qué es lo que se genera? ¿Ah? Genera intermediarios que alimentan estas vías biosintéticas. En cambio, en ausencia de oxígeno, la función principal de la glucólisis es proporcionar ATP para la supervivencia. La glucosa 6-fosfato puede entrar en la vía de las pentosas fosfato, lo que resulta en la generación de NAD reducido para mantener la capacidad antioxidante y ribosa, la estructura principal de los nucleótidos y por ende del ADN o ARN. La glucosa 6-fosfato puede generar glucógeno. La glucosa 6-fosfato puede entrar en la vía biosintética de las exosaminas para generar aminoazúcares utilizados en la síntesis de glicoproteínas, glicolípidos y proteínglicanos. La dihidroxiacetona fosfato puede convertirse en glicerol 3-fosfato para generar lípidos. La 1,3-bifosfoglicerato genera 2,3-bifosfoglicerato, un regulador alostérico de hemoglobina en los glóbulos rojos. El 3-fosfoglicerato puede convertirse en serina, un precursor para la síntesis de aminoácidos como cisteína y glicina. El piruvato puede generar el aminoácido alanina.
¿Qué impulsa las 10 reacciones de la glucólisis? La direccionalidad de las reacciones está determinada por el reactante inicial, la glucosa. La concentración enzimática y la actividad, así como el delta de energía definido como delta de energía más RT logaritmo de productos, ¿no?, sobre reactantes. La concentración de glucosa en sangre suele ser aproximadamente de 5 milimoles, una concentración superior a la km de los transportadores de glucosa basales y las hexoquinasas, que es el paso 1 de la glucólisis en la mayoría de las células. La energía libre de Gibbs debe ser negativa o cercana a cero para que la glucólisis avance. El delta de energía libre de las 10 reacciones se proporcionan aquí en la tabla, como ustedes observarán, ¿no? Glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato más ADP, ¿no? Acá con un delta de energía de menos 16.7. El otro punto clave, ¿no?, de la glucosa 6-fosfato más ATP y la fosfenolpiruvato, ¿no? Entonces, los cálculos de delta de energía se basan en la concentración de metabolitos en estado estacionario de los productos y reactivos de cada reacción, estudiado en glóbulos rojos, y por lo tanto son diferentes los delta de energía. Un examen cuidadoso de esta tabla, ¿no?, indica que la mayoría de las reacciones, tanto las 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, están cerca del equilibrio, porque su delta de energía libre es cercano a cero. Esto indica que estas reacciones son reversibles. De hecho, estas reacciones se invierten durante la gluconeogénesis, el proceso de conversión de piruvato de nuevo a glucosa. Las 3 reacciones irreversibles son la reacción 1, que es cuando se fosforila la glucosa, la reacción 3 y la reacción 10, que todas tienen un delta de energía libre negativo grande y por lo tanto son altamente favorables. ¿Cuáles son los pasos claves de la regulación de la glucólisis, ¿no? Las 3 reacciones irreversibles de la glicólisis están catalizadas por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Son importantes nodos reguladores dentro de la vía glucolítica. Existen múltiples maneras de provocar cambios en la actividad de estas enzimas, incluyendo la inhibición de productos, metabolitos que actúan como moduladores alostéricos, vías de señalización que causan la fosforilación o acetilación de las enzimas y cambios en las concentraciones de estas enzimas, causados por fluctuaciones transcripcionales. Las hormonas metabólicas, insulina y glucagón, también regulan las vías metabólicas dependientes de la glucosa. Por ahora, ¿no?, vemos la regulación alostérica de las 3 reacciones irreversibles, ¿no? Chandel, por ejemplo, aborda las vías de señalización y la regulación transcripcional, las enzimas metabólicas con más detalle. Existen 2 razones para la regulación de las enzimas glucolíticas. En primer lugar, cuando hay suficiente ATP, la célula no debería dedicar recursos innecesariamente a la fabricación de ATP. En segundo lugar, los intermediarios glucolíticos también son precursores de las vías biosintéticas. Por lo tanto, la regulación de las enzimas glucolíticas puede equilibrar entre la generación de energía y la capacidad biosintética de los intermediarios glucolíticos. Hay 4 hexoquinasas, la hexoquinasa 1 al 4, que catalizan el paso 1 de la glucólisis. La hexoquinasa 1, 2 y 3 tienen una Km baja, menor a 0.5 milimoles para la glucosa, y son inhibidas por la glucosa 6-fosfato, que se acumula si se inhibe la glucólisis hacia la direccionalidad de esta reacción, un proceso conocido como inhibición por retroalimentación. Este paso regulador garantiza que la glucosa y el ATP en las reacciones del 1 al 3 no se comprometan con la glucólisis a menos que sea necesario. Por lo tanto, la hexoquinasa 4, también llamada glucoquinasa, tiene un Km alto de 6 milimoles para la glucosa y no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. La glucoquinasa tiene una velocidad un Vmax más alto en comparación con otras hexoquinasas. Los niveles medidos de glucosa en sangre en personas no diabéticas suelen ser de unos 5 milimoles, pero puede aumentar hasta 8 milimoles tras una comida rica en carbohidratos y llena de moléculas de azúcar. La glucoquinasa, abundante en el hígado, tiene una velocidad máxima elevada y elimina eficazmente el exceso de glucosa de la sangre para minimizar la hiperglicemia después de comer. Debido a la elevada Km de la glucoquinasa, su actividad enzimática disminuye una vez que los niveles de glucosa en sangre descienden a menos de 6 milimoles. Los altos niveles de ATP
inhiben alostéricamente las reacciones 3 al 10 catalizadas por la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa respectivamente. Al contrario, cuando aumenta el uso celular de ATP, el ADP resultante se convierte rápidamente en ATP y AMP cíclico por la adenilatoquinasa, lo que amortigua una disminución drástica de los niveles de ATP, ¿no? Los niveles de AMP cíclico pueden aumentar drásticamente durante el alto uso de ATP. El AMP supera la inhibición de ATP de la fosfofructoquinasa 1. Otro potente mecanismo regulador implica la actividad de la enzima fosfofructoquinasa 2 que produce fructosa 2,6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato, un activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1. La fructosa 2,6-bifosfato disminuye los efectos inhibidores del ATP e inhibe la fructosa 1,6-bifosfatasa, una enzima involucrada en la gluconeogénesis que cataliza la reversión de la reacción 3. Esto asegura que la glucólisis ocurra sobre la gluconeogénesis. El producto de fosfofructoquinasa 1, la fructosa 1,6-bifosfato, activa la piruvatoquinasa para asegurar que la concentración de metabolitos sea baja entre la fructosa 1,6-bifosfato y el piruvato, haciendo así que estas reacciones sean termodinámicamente favorables en la dirección progresiva. Ese es un ejemplo de un mecanismo de activación de alimentación anticipada que coordina las reacciones anteriores y posteriores de la glucólisis. Los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs también pueden regular la glucólisis. Si el ciclo de Krebs se satura, la acumulación de citrato y acetil-CoA inhibe a la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa respectivamente. Esto ralentiza la glucólisis para prevenir una mayor acumulación de piruvato. Bueno, aquí vemos glucólisis aeróbica, el efecto Warburg y el cáncer, ¿no? Para comprender la importancia de la glucólisis, examinaremos brevemente el metabolismo de células cancerosas que actualmente despierta renovado interés. En la década del 1920, Otto Warburg observó que los cortes tumorales consumen glucosa y secretan lactato a una tasa mayor que el tejido normal, incluso en condiciones aeróbicas. Esta reprogramación metabólica que resulta en una alta tasa de glucólisis aeróbica se conoce actualmente como efecto Warburg. Desde este hallazgo fundamental, numerosos estudios han documentado el efecto Warburg en diversos tumores. De hecho, la aplicación clínica de la tomografía por emisión de positrones, que es la imagen que ustedes observan en la pantalla, que utiliza, es el PET, ¿no?, que utiliza un análogo de la glucosa para detectar un aumento significativo de la captación de glucosa en tumores en comparación con otros tejidos. Se basa justamente en la observación inicial de Warburg. Pero, ¿a qué se debe esta alta tasa de metabolismo de la glucosa? Inicialmente, Warburg planteó la hipótesis de que el aumento de la glucólisis en condiciones normales de oxígeno se debía a defectos en la función mitocondrial. Esto desviaría la mayor parte del piruvato al lactato en condiciones anaeróbicas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la mayoría de las células cancerosas tienen un metabolismo mitocondrial funcional. Además, muchas células normales altamente proliferativas, como los linfocitos, como las células T, muestran el efecto Warburg. Estudios recientes indican que en condiciones aeróbicas, tanto las células normales proliferantes como las cancerosas activan vías de señalización y factores de transcripción para aumentar sustancialmente la actividad y la expresión de enzimas, respectivamente, para aumentar el flujo metabólico a través de la glucólisis y las vías biosintéticas asociadas. La ventaja del efecto Warburg no reside necesariamente en la generación de grandes cantidades de ATP glucolítico, sino en la capacidad biosintética de la glucólisis. Las mitocondrias pueden generar abundante ATP en la mayoría de las células proliferantes, incluidas las cancerosas. La duplicación de una célula en dos células hijas implica la síntesis de nuevo de macromoléculas como lípidos y nucleótidos. Muchos de los intermediarios glucolíticos son precursores de las vías anabólicas, incluyendo la vía de la pentosa fosfato, generación de NAD reducido y ribosa 5-fosfato, la vía de las hexosaminas para la glicosilación y la síntesis de aminoácidos y lípidos. Y el piruvato, producto de la glicólisis, ¿no?, va a tener condiciones, ¿no? La disponibilidad de oxígeno, el estado redox celular, o sea, el cociente NAD reducido, NAD oxidado, el tipo celular. La glucosa se metaboliza en piruvato en el citoplasma y el piruvato atraviesa la membrana mitocondrial
interna mediante el canal y el sistema transportador. En la mitocondria, el piruvato es decarboxilado irreversiblemente por la unidad E1A de la piruvato deshidrogenasa heterotetramérica y la E2, la dihidrolipidil acetilasa DLT, transfiere el grupo acetilo a la fracción del ácido lipoico, que puede reducir la coenzima A con acetilo. En la reacción redox acoplada, el ácido graso es reoxidado por la E3, que es la dihidrolipidamida deshidrogenasa DLD, para generar NAD reducido. En condiciones aeróbicas, el piruvato entra entonces a la vía de la acetil-CoA a nivel de la mitocondria. Puede ver a la vía anaeróbica en el citosol, el piruvato a lactato, o por fermentación piruvato más etanol, dar etanol más CO2. El piruvato tiene múltiples vías metabólicas, entonces, ¿no? Como habíamos dicho, involucran a las mitocondrias. En el citosol el piruvato se produce mediante la glicólisis, genera 2 moléculas de adenosín-trifosfato y 2 NAD reducidos por molécula de glucosa. El piruvato también puede producirse con oxidación del lactato por la lactato deshidrogenasa, conversión de la alanina por alanina transaminasa o del amalato por la enzima málica citosólica o mitocondrial, y el piruvato puede ser importado a las mitocondrias para ser oxidado a acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa, que luego alimenta el ciclo de Krebs. La importación de piruvato requiere que el canal aniónico dependiente del voltaje, de acá, que vemos acá en la mitocondria, cruce la membrana mitocondrial externa, ¿no? El cruce de la membrana mitocondrial externa, y el transportador de piruvato mitocondrial cruce, acá está el otro transportador, cruce la membrana mitocondrial interna. El ciclo de ácido tricarboxilo se produce, o el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, ¿no? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos también puede ser alimentado por la glutamina a través de glutaminólisis o por ácidos grasos liberados de gotitas lipídicas, donde se almacena en forma de triglicéridos. Los ácidos grasos proporcionan acetil-CoA a través de la beta-oxidación de ácidos grasos, y el ciclo de Krebs y la beta-oxidación generan los equivalentes reductores de NAD reducido y flavin-adenin dinucleótido, FAD reducido, que transfieren electrones a la cadena respiratoria, como vamos a ver más adelante, para generar las 30 moléculas de ATP por glucosa. La última reacción es catalizada por ATP sintasa o complejo B5. Este proceso requiere la presencia de oxígeno. El oxígeno ahí es el aceptor final de los electrones, y esto se conoce como fosforilación oxidativa. En el hígado y el riñón, el piruvato puede ser convertido en oxalacetato por la piruvato carboxilasa, que luego es reducido a malato por la malato deshidrogenasa. El malato se exporta al citosol, se convierte en oxalacetato por el amalato deshidrogenasa, en fosfenolpiruvato por la PEP-carboxiquinasa, y ahí en glucosa mediante varios pasos, incluyendo los pasos reversibles de la glucólisis, ¿no? Tenemos el transportador del piruvato en la membrana externa mitocondrial y el transportador de piruvato en la membrana interna mitocondrial. Entonces, ¿cuáles son las condiciones determinantes para el destino del piruvato? La disponibilidad de oxígeno, el estado redocelular y el tipo celular. La glucosa se metaboliza en piruvato en el citoplasma. El piruvato atraviesa la membrana, ya habíamos dicho, a través de los dos tipos de transportadores, ¿no? Y es descarboxilado irreversiblemente por oxounidad 1. ¿No? Acá tenemos el transportador de piruvato mitocondrial, ¿no? En el metabolismo intermediario, ¿no? Dirigido acá el transportadores, miren, los diferentes tipos, ¿no? A nivel celular. El lactato, que históricamente fue considerado un simple producto de desecho metabólico bajo condiciones anaeróbicas, es ahora conocido como una molécula de señalización vital, un modulador epigenético a través de la lactilación y un sustrato energético fundamental en el metabolismo sistémico,
Las vías metabólicas del lactato se dividen en su producción, generación y su eliminación y utilización, catabolismo. Procesos que en conjunto mantienen la homeostasis del ácido láctico, ¿no? Vamos a ver entonces la importancia, ¿no?, el significado biológico que tiene, porque vamos a hablar de la regeneración NAT, del NAD oxidado, permite la glucólisis continua, la acidosis en hipoxia, la acidosis láctica representa una de las afecciones más comunes que pueden comprometer la salud de pacientes en unidad de cuidados intensivos, aumentando la mortalidad de los pacientes con altos niveles de lactato que no reciben un tratamiento adecuado dentro de las primeras 6 horas de hospitalización. Hay dos enantiómeros también del ácido láctico, el ácido láctico L, ¿no? Cuando la concentración aumenta puede conducir a un estado de acidemia severa con riesgo de colapso cardiovascular y con un aumento de la mortalidad en pacientes con UCI. Y el ácido D-láctico producido en el organismo humano por la microbiota y su producción aumenta durante algún estado patológico. Generalmente el aumento de los niveles séricos de ácido láctico podría deberse a numerosos factores, incluyendo la hipoxia, causada por ejemplo en un shock séptico, cardiogénico, hipovolémico u obstructivo, patologías específicas como enfermedad hepática, el uso de medicamentos como la metformina, la presencia de toxinas y trauma. Dado que la causa subyacente podría ser fatal para el paciente en UCI, es importante comprender la causa de ese estado clínico para corregirlo y prevenir el riesgo de un pronóstico desfavorable. Entonces necesitamos entender el metabolismo, ¿no?, del lactato, cómo se produce el ácido láctico, la intervención de la enzima la lactato deshidrogenasa, ¿no?, y las diferentes isoenzimas como la LH1, que la tenemos en el corazón, y la LH5 en el músculo. Entonces, aquí, ¿cuáles son las vías de producción de lactato? La glicólisis es la principal fuente, ¿no? La vía de producción de lactato depende de la glicólisis, conversión a piruvato. La glucosa en el citoplasma se convierte en piruvato a través de una serie de reacciones catalíticas que ya hemos analizado. Y el piruvato, en lugar de ingresar a la mitocondria para la oxidación, cuando la producción de ATP es insuficiente o hay hipoxia, se reduce directamente a lactato. Esa reacción es dependiente de la enzima lactato deshidrogenasa y tiene una regulación redox, ¿no? Durante esta conversión del NAD reducido se oxida a NAD oxidado, y esto es importante en la regeneración del NAD oxidado y es necesaria para que la glicólisis continúe. Después tenemos, ¿no?, la glicólisis aeróbica, ¿no?, el efecto Warburg. La glicólisis es muy vigorosa en células proliferativas como las tumorales, lo que asegura concentraciones elevadas de lactato, incluso en presencia de oxígeno, lo que subraya que la producción de lactato no es exclusiva de condiciones hipóxicas, que siempre se había creído. Y el catabolismo de la glutamina como fuente secundaria, especialmente en el cáncer. La glutamina pasa a cetoglutarato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y el carbono derivado de las glutaminas a oxalacetato sale de la mitocondria como malato, piruvato y alactato. Y los isómeros de lactato que habíamos conversado, el L-lactato y el D-lactato. El L-lactato cobra importancia porque su aumento está relacionado con mayor gravedad. ¿Cuáles son las vías de eliminación y utilización del lactato? ¿No? Aquí tenemos, hay mecanismos de eliminación metabólica, claro, el catabolismo del lactato, oxidación, es decir, catabolismo irreversible a piruvato y entrada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es la vía principal de remoción que ocurre cuando el lactato se utiliza como combustible. La conversión a piruvato, el lactato es oxidado, ¿no?, a piruvato, una reacción irreversible lograda por la lactato deshidrogenasa, específicamente de la subunidad, ¿no? Y esta reacción consume NAT, ¿no?, y produce NAT reducido. El ingreso a la mitocondria, el piruvato resulta transportada a la matriz mitocondrial a través de la vía, los transportadores mitocondriales del piruvato, ¿no? Y la actividad es crítica, ya que une la glicólisis citosólica con la fosforilación oxidativa mitocondrial, la conversión a acetil-CoA en la mitocondria del piruvato con su oxidación irreversible.
En el ciclo del ácido tricarboxílico, el acetil-CoA entra al ciclo del ácido tricarboxílico, pasa su oxidación y se oxida en transportadores de alta energía para la síntesis de ATP. El lactato es considerado pues, un combustible principal para el ciclo del ácido tricarboxílico y es crucial para la generación de energía. El otro es la gluconeogénesis en el ciclo de Cori, ¿no? Donde el lactato es un sustrato gluconeogénico. El lactato acumulado puede activar la gluconeogénesis, principalmente en el hígado y las células del músculo esquelético. A través de la gluconeogénesis, el lactato se convierte de nuevo en glucosa, lo que puede ser liberada al torrente sanguíneo. El hígado remueve aproximadamente el 60% del L-ácido láctico del cuerpo a través de la gluconeogénesis y la corteza renal elimina aproximadamente el 30%. El ciclo de Cori es un ciclo metabólico que consiste en la circulación de la glucosa, ¿no? Y el lactato entre el músculo produce el ácido láctico y el hígado lo convierte en glucosa, ¿no? Las células musculares se alimentan principalmente de glucosa y de sus reservas glucogénicas y sobre todo de la que llega a través de la circulación sanguínea procedente del hígado. Durante el trabajo muscular, en presencia de una gran cantidad glucogenolítica anaeróbica, se producen grandes cantidades de lactato que difunde a la sangre para ser llevado al hígado y ello se debe a que las células musculares carecen de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Por lo que la glucosa fosforilada no puede salir a la circulación. El lactato en el hígado se convierte nuevamente en glucosa por gluconeogénesis, retomando la circulación para ser llevada de vuelta al músculo. Representa la integración entre la glucólisis y la gluconeogénesis de diferentes tejidos del cuerpo. Lo describió Husay, Gerty y Carl Cori en 1929, que valió el premio Nobel, ¿no?, de Medicina y Fisiología en el año 1947. Entonces, el ciclo de Cori, pues, es el ciclo de las reacciones metabólicas que envuelven las rutas de transporte de productos entre músculos y el hígado. A lo largo del ciclo, el glucógeno muscular es desglosado en glucosa y esta se transforma a piruvato mediante la glicólisis. Este piruvato se transforma en lactato gracias a la enzima lactato deshidrogenasa y el lactato es transportado hasta el hígado por vía sanguínea y allí es convertido a piruvato y después la glucosa a través de la vía anapretórica. La glucosa puede volver al músculo para servir como fuente de energía inmediata, será almacenado como glucógeno en el hígado. Este reciclaje de lactato es la base del ciclo de Cori. Teniendo en cuenta que es un consumidor neto de energía, gasta 4 ATP más que los producidos en la glucólisis, no puede mantenerse de forma indefinida. El metabolismo y la lactilación del lactato en las células. Es interesante porque la lactilación del lactato en las células, en el citoplasma, el lactato es transportado a las células por los transportadores MCT y se produce a partir de la glucólisis o la descomposición de la glutamina. El catabolismo del lactato en las células se produce a través de dos vías. En una vía, el lactato se oxida a piruvato, que entra a las mitocondrias, que habíamos hablado, y se metaboliza al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En la otra, el lactato se convierte en glucosa mediante la gluconeogénesis. El lactato puede convertirse en lactil-CoA y participa en la lactilación de histonas y proteínas no histónicas. La lactato deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa y la glutamato deshidrogenasa y las histonas desacetiladas que observamos aquí son las que van a participar. La lactilación es una modificación post-traduccional de proteínas. Es reconocida como un componente vital de la función del lactato, ¿no? Entonces, miren ustedes qué interesante descubrimiento, ¿no? Este descubrimiento de la lactilación fue reportado inicialmente como una post-traduccional proteins, un método por un grupo de investigación, Xiao, en el año 2019, y demostró la presencia de lactilación de lisina de histonas, identificado que un grupo de lactilos se añade al grupo amino de los residuos de lisina de las histonas centrales en las células humanas del tipo MCF7. Esta se considera un nuevo tipo de modificación epigenética que ocurre después de la traducción de proteínas derivadas del lactato. Es similar a otras modificaciones post-traduccionales de acilación como acetilación que hemos visto, ¿no?
succinilación, malonilación, y su descubrimiento representa un punto de apoyo crucial entre el metabolismo y la regulación génica, ¿no? Entonces, esta lactilación es regulada por la adición y eliminación de grupos lactilo de las proteínas. El donante del grupo lactilo es el lactato, puede convertirse en lactil-CoA y participar en la lactilación de histonas y proteínas histonónicas. Entonces, es un proceso bioquímico que va a depender de dos mecanismos principales, la lactil-CoA para la lactilación enzimática y la lactil-glutathione para la lactilación no enzimática. Se ha observado que la lactilación no enzimática de lisina ocurre en enzimas glucolíticas y está regulada por metabolitos de la glucosa. ¿Cómo se regula la lactilación? La adición y eliminación de la modificación de la lactilación son procesos teóricamente enzimáticos, ¿no? Hablan de enzimas writers o escritoras. Se ha demostrado que las acetiltransferasas de histonas clásicas como la P300, la Kerr-Binding Protein, pueden catalizar las reacciones enzimáticas, como la P300 ha sido confirmada para regular la lactilación de histonas en macrófagos y otras células y puede actuar como un writing en el promotor de oncogenes, así como la ITHDF2 en el melanoma ocular. Hay enzimas eraser o borradoras, algunas escriben y otras borran. Un análisis detallado in vitro encontró que las histonas desacetiliasas de clase 1, efectivamente las HDAC1 y 3 y las CYP1, 3 reducen el K de las histonas, incluyendo el H3K18, ¿no? Esto es importante porque así el HDAC es el borrador más importante, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve entender eso? Porque son mecanismos de modificación posttraduccional. Entonces, la lactilación conduce a la regulación transcripcional y tiene un papel pues significativo en varios procesos fisiológicos y patológicos, ya que va a activar la transcripción y regular la expresión génica. Es decir, y como así también se ha observado que hay una regulación de la inflamación y del sistema inmune, regula la homeostasis inmunitaria y la acumulación de lactato puede aumentar las KLA de histonas en los promotores de mediadores profibróticos, activando su expresión. Promueve la transmisión de macrófagos de un fenotipo proinflamatorio, uno reparador, actúa como un reloj de lactato que promueve la expresión de genes como la ARG1 y la KLF4. En sepsis, el lactato aumenta la lactilación de la proteína no histónica, HMGB1, dentro de los macrófagos, lo que facilita su liberación a través de exosomas, promoviendo el desarrollo de la sepsis y dañando la integridad endotelial. Regula la diferenciación de células helper tipo 17 en células T reguladoras. La lactilación de la proteína muesin puede mejorar la función de las TREGs y potenciar la señalización de las T del factor de crecimiento tumoral, TGF, para promover la tumorogénesis. Así pues también se ha visto pues su intervención está implicada en el cáncer y proliferación celular, ¿no? Promoviendo el desarrollo del tumor. Otra mirada. Entonces, el lactato pues participa en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos celulares, como observamos en este esquema, ¿no? Entonces, estamos hablando de, además de la producción intracelular, puede entrar en las células diana mediante el transporte intracelular, que involucraría vías que no utilizan canal o canales como el los transportadores MCT1, como la molécula de señalación o sustrato metabólico. El lactato participa en el metabolismo de la glucosa, la síntesis de ácidos grasos, homeostasis redos y la modificación posttraduccional de las proteínas, ¿no? Como ligando de GPR81, el lactato estimula la vía de señalización de la GPR81 y pues regula la contracción muscular, la cicatrización de heridas, la formación de memoria y el desarrollo tumoral. Entonces el transportador de monocarboxilato, que es el EMCT, ¿no? Pues es uno de los que participan, la parte de la fosforilación oxidativa, el transportador de glucosa, ¿no? Como observamos, entonces el lactato participa pues en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos celulares. Mecanismos por el cual la lactilación promueve la tumorogénesis
génesis, como vemos acá, a través de la lactilación y que conduce a la inmunosupresión tumoral al mantener homeostasis, ¿no?, de los MAT. Bueno, el lactato contribuye en diversas enfermedades, participa en la regulación del sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y urinario, y desempeña papel importante en el diagnóstico clínico y pronóstico de enfermedades. Sepsis, shock séptico, tumores, lesión renal aguda, pirosis grave, cirrosis hepática, traumatismo encefalocraniano, insuficiencia respiratoria. A ver, la homeostasis y transporte de lactato, ¿no? Aquí hay la hipótesis de la lanzadera de lactato, que describe cómo el lactato se mueve a través de diferentes células y órganos y compartimentos subcelulares, actuando como una molécula de señalización y un sustrato. Transporte a través de la membrana con los transportadores MCT de monocarboxilatos, que facilita la captación de lactato en las células oxidativas, el MCT1, el MCT4, que gestiona predominantemente la exportación al lactato, las lanzaderas intercelulares e intracelulares. La lanzadera intercelular del ciclo de Cori es un ejemplo bien conocido de lanzadera de lactato, y la lanzadera vía glianeurona en el cerebro, es decir, estamos hablando del astrocito y cómo es que le proporciona a la neurona, ¿no?, el lactato para modificar la respuesta neuronal frente a algún estímulo, y la regulación de la homeostasis redox. Entonces, el transporte, pues, va del lactato a través de membrana celular, depende de la familia de transportadores de monocarboxilato, ¿no?, de los cuales el monocarboxilato 1, MCT1, es el subtipo más importante y ampliamente distribuido. Facilita la captación del lactato de las células oxidativas, ¿no?, y va a constituir, pues, una diana terapéutica potencial en las enfermedades como el cáncer, ¿no? El MCT4 se encuentra en células con alta actividad glicolítica, como las tumorales, y gestiona predominantemente la exportación del lactato. Y la actividad sinérgica de estos MCT1 y 4 promueve el intercambio de lactato entre células glicolíticas y oxidativas, manteniendo la homeostasis del sistema. Habíamos hablado de las lanzaderas, ¿no?, que son importantes también en el ejercicio, ¿no?, porque durante el ejercicio luego entra en la circulación, o estamos hablando de la lanzadera del ciclo de Cori. Muy bien, entonces estas son las lanzaderas metabólicas que vemos, una que es la malato aspartato, alta eficiencia, 2.5 ATP INAR reducido, y la lanzadera que es especialmente en el hígado la vamos a encontrar, ¿no?, y la lanzadera de glicerol 3-fosfato, que es de baja eficiencia, ¿no? Tenemos el papel de la familia mitocondrial humana, es el de los transportadores SL25 en el metabolismo y la función mitocondrial, y observen ustedes que en verde se muestran los complejos de la cadena de transferencia de electrones, de abajo hacia arriba, ¿no?, tenemos glicerol fosfato de deshidrogenasa, flavoproteínas de transferencia de electrones, y tenemos las deshidrogenasas y los complejos 1 a 4 de citocromo C, ¿no? Miren ustedes lo complejo y dinámica que es la mitocondria en el transporte y en la participación del metabolismo. No solamente de los carbohidratos, sino también de los aminoácidos, de los ácidos grasos. Hablemos entonces del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? Los metabolitos del ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico desempeñan diferentes funciones de señalización no metabólica con importantes efectos en fisiología y en la salud y en la enfermedad. Metabolitos como el acetil-CoA, el itaconato, el succinato, el fumarato y la L2HG pueden alterar la respuesta de los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos. Otras funciones como la linfagiogénesis o el mantenimiento de la pluripotencia de la célula madre se ha asociado con la acetil-CoA y la alfa-KG, respectivamente. Cetoglutarato. El succinato y la L2HG y el fumarato son oncometabolitos bien conocidos que promueven la tumorogénesis. Además, sus funciones intracelulares, el succinato también puede actuar como señal sistémica para la termogénesis a la exposición al frío. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ciclo de Krebs? Oxidación completa del acetil-CoA,
producción de equivalentes reductores y es una vía anfibólica, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se presenta acá. El ciclo de Krebs demostrando las 8 reacciones requeridas por una vuelta completa y los 5 complejos necesarios para la fosforilación oxidativa. También se muestran algunas secuencias anapletóricas en azul, anapletóricas que alimentan en azul y catapletóricas en verde, que van a alimentar el ciclo de Krebs, y las vías anapletóricas indicadas incluyen la generación de fosfenol piruvato a partir del oxalacetato, que luego pueden alimentar la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, y la exportación de citrato desde las mitocondrias, donde puede convertirse en acetil-CoA y manil-CoA para alimentar la síntesis de ácidos grasos, lipogénesis de nuevo. También observamos la síntesis de porfirinas y hemo a partir de la succinil-CoA, y purinas y pirimidinas necesarias para la síntesis de ADN a partir de oxalacetato, y finalmente la síntesis de aminoácidos no esenciales a partir de oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Las principales vías catapletóricas indicadas incluyen la glucosa que alimenta el piruvato, la glucólisis, que posteriormente puede ingresar al ciclo de Krebs como acetil-CoA, el aspartato que alimenta el oxalacetato y la glutamina que alimenta el alfa-cetoglutarato. Una vuelta completa del ciclo de Krebs genera 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de nicotina dinucleótido NAD reducido, que son utilizadas directamente por el complejo 1, y una molécula de flavina, adenina dinucleótido, el FAT reducido, que es utilizado por el complejo 2. Entonces aquí tenemos la cadena transportadora de electrones, ¿no? Estas son las vías anapletóricas, las catapletóricas y acá el feeding del ETC, de la cadena transportadora de electrones. Observen acá el succinato y las especies reactivas de oxígeno mitocondriales como señales durante la activación de los macrófagos, ¿no? La acumulación de succinato en macrófagos proinflamatorios actúa a través de 3 mecanismos principales para regular la producción de interleuquina 1 beta. En primer lugar, el succinato deriva en parte de la anaplerosis de glutamina, puede exportarse de la mitocondria al citosol, donde inhibe directamente la actividad de la prolilhidroxilasa para estabilizar el factor inducible por hipoxia 1-alfa. En segundo lugar, el lipopolisacárido reprograma la fosforilación oxidativa, que permite la oxidación de succinato por el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones para impulsar el transporte inverso de electrones. El RET promueve la producción de las especies reactivas de oxígeno mitocondrial a partir del complejo 1, que inhibe la actividad de la PHD y estabiliza la HIF1-alfa. La reutilización de estas especies reactivas de oxígeno es facilitada por la trifosfato-adenino glucolítico. Como verán ustedes, estas reacciones que se producen en la cadena respiratoria, ¿no? En lo que se obtiene en el proceso de succinato-fumarato, la generación de los NAD en el ciclo de Krebs, que pasan, ¿no?, a participar en el complejo 1, y cómo se van generando en estos procesos de óxido-reducción la generación de protones que son bombeados, y lo vamos a ver como así, hacia el espacio intermembrana. Entonces, eso significa que estos metabolitos del ciclo de Krebs van a constituir también señales inflamatorias durante la activación en células como los macrófagos, en el ejemplo que estamos evaluando ahora, ¿no? Es decir, todas las células van a tener todos los sistemas, y vamos a ver aquí, el citrato es sintetizado a partir del piruvato derivado de la glucosa y la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Puede exportarse de las mitocondrias a través del transportador de citrato mitocondrial. En el citosol, el citrato puede convertirse a acetil-CoA y oxalacetato por la ATP citrato liasa. El aumento de acetil-CoA citosólico puede entonces ser utilizado como cofactor para las acetiltransferasas, como la MEC17, que acetila la tubulina durante la activación proinflamatoria de los macrófagos para aumentar la citocina antiinflamatoria. Observen entonces ustedes la relación entre los aspectos metabólicos y los mecanismos que utilizan
las diferentes tipos, de acuerdo al tipo celular, productos del ciclo de Krebs van a ser utilizados pues para su respectiva señalización y manejo, ¿no? Por los de acuerdo a los tipos celulares que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce? El citrato puede convertirse en itaconato a través del cis-aconitato por la enzima cis-aconitato descarboxilasa. El aumento de los niveles de itaconitato resulta en la inhibición competitiva del complejo 2 y oxidación alterada del succinato y una disminución de la fosforilación oxidativa. El aumento de itaconato también produce niveles elevados de itaconil-CoA, lo que inhibe la enzima metilmalonil-CoA mutasa dependiente de la vitamina B12. El itaconato también puede ser exportado de la mitocondria por el transportador de oxoglutarato, el OGC, lo que puede estabilizar los factores de transcripción antioxidantes y antiinflamatorios NRFS2 y ATF3 para disminuir las citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6 respectivamente. Otras, como vemos acá en el esquema. El alfa-acetoglutarato y el fumarato remodelan el panorama epigenético de los macrófagos. El alfa-acetoglutarato y el fumarato derivados de la glutamina son necesarios para la remodelación epigenética de macrófagos activados alternativamente y durante la memoria inmunitaria innata. Induce anaplerosis de glutamina durante la activación alternativa para potenciar la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Eso también aumenta los niveles de alfa-acetoglutarato, que posteriormente es utilizado como cofactor por la histona desmetilasa para promover un programa antiinflamatorio de expresión del gen M de la interleuquina 4. Entonces nosotros estamos viendo cómo es que hay las diferentes componentes del ciclo de Krebs, también en este modelo que hemos utilizado del macrófago como componentes de epigenéticos para manejar la producción del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, mediante el estímulo de los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces hay una relación pues directa entre los procesos del metabolismo. Entonces veamos la importancia que tienen esas reacciones del ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs pues comienza con la condensación de una unidad de 2 carbonos, el acetil-CoA, y una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, para formar citrato. ¿Qué enzima es la citrato sintasa? ¿No? Esta reacción produce citril-CoA, que luego se hidroliza para liberar citrato y coenzima A. Después tenemos la isomerización, donde el citrato se somete a una isomerización para formar isocitrato. ¿Qué enzima participa ahí? La aconitasa. Este proceso requiere 2 pasos previos, la deshidratación de citrato a cisaconitato y la posterior rehidratación del cisaconitato a isocitrato. El tercer paso viene a ser la primera descarboxilación oxidativa, donde el isocitrato se oxida para formar un intermediario, el oxalato succinato, que se decarboxila para formar alfa-acetoglutarato. Esta es la primera reacción de oxidación y la primera molécula de carbono que se pierde. La enzima es la isocitrata deshidrogenasa. El producto clave aquí se genera la primera molécula de NAD reducido. El cuarto es la segunda decarboxilación oxidativa, en la que el alfa-acetoglutarato se convierte en succinil-CoA y se trata de otra reacción de decarboxilación oxidativa en la que se pierde la segunda y última molécula, ¿no?, de CO2. ¿Cuál es la enzima? La complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Aquí el producto clave es que se genera la segunda molécula de NAD reducido. El paso 5 es la fosforilación a nivel del sustrato. El enlace tioéster de alta energía de succinil-CoA se rompe y esta energía se utiliza para la fosforilación de un nucleósido de difosfato de purina, ¿no?, la GDP generalmente, o ADP, lo que resulta en la formación de succinato. La enzima es la enzima succinil-CoA sintasa. El paso 6, la oxidación de succinato. El succinato se oxida a fumarato por la actividad de la succinato deshidrogenasa, y aquí esta SH es única porque es la única enzima del ciclo de Krebs que está directamente asociada con la membrana mitocondrial interna
¿no? Y es también el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, como vimos en el ejemplo del macrófago. Aquí, como producto clave, se genera FAD reducido. Después viene la hidratación, el fumarato se hidrata, ¿no? Por una estereoselectivamente para formar el hemalato, y la enzima es la fumarato hidratasa o fumarasa. Finalmente, en el paso 8, que es la oxidación general o regeneración del L-malato, se oxida para generar el oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Aquí se genera la tercera y última molécula de NAD reducido y el ciclo se ha completado y el oxalacetato está disponible para condensarse con otra molécula de acetil-CoA. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ciclo? Es un centro metabólico central, una vía anfibólica, participando en catabolismo y anabolismo, generación de energía. El propósito principal es cosechar electrones de alta energía en forma de NAD reducido, FAD reducido, y esos electrones son transferidos a la cadena de transporte de electrones para crear una gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP. Anabolismo y catabolismo, el ciclo proporciona precursores metabólicos, cataplerosis, y puede reponer sus intermediarios anaplerosis. Por ejemplo, citrato puede ser exportado de la mitocondria para ser convertido en acetil-CoA y malonil-CoA en el citosol, sirviendo como precursor para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. El oxalacetato, que es un intermediario para la gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos. Y el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato se utilizan para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, esas son las funciones del ciclo de Krebs: generación de energía, anabolismo y catabolismo, ¿no? Y la participación en las diferentes otras vías y la relación del ciclo con otras vías que están metabólicas. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? La regulación del punto de entrada a través del complejo de la piruvato de deshidrogenasa, inactivación que se puede inactivar por fosforilación o por metabolitos del estado energético, es la modificación alostérica, o a través de la regulación hormonal y transcripción a través de las PDCAs. Por regulación alostérica de las enzimas clave del ácido del ciclo de Krebs, citrato sintasa en el paso 1, isocitrata deshidrogenasa en el paso 3 y la y del acetoglutarato deshidrogenasa o complejo GD, que es el paso 4. Y el remodelado metabólico, el rewiring y señalización en el eje succinato alfa-acetoglutarato, que es una vía epigenética, y puntos de quiebre metabólico en macrófagos activados y señalización por citrato y lactato. La cadena transportadora de electrones es un complejo, ¿no? Ese es el espacio intermembrana, esta es la membrana interna en donde se encuentra la cadena transportadora de electrones y esta es la matriz. Generalmente vamos a tener una mayor concentración de protones, ¿no? En el espacio intermembrana, y obsérvese ustedes, y menor cantidad de protones a nivel de la matriz. Entonces, este complejo va a lanzar a este espacio intermembrana los protones, porque la idea es que regresen energizando a la ATP sintasa para producir ATP, ¿no? La fosforilación oxidativa, que la teoría quimiosmótica de Michel, ¿no? Que es la actualizada con un ingrediente protónico, ¿no? Que tenemos un potencial eléctrico aproximadamente de 120 a 150 a 180 mV negativo en la matriz, un delta gradiente químico de 0.5 a 1 unidades, ¿no? Y tenemos la participación del ATP sintasa, que es el complejo 5, ¿no? Que tiene una fracción F0, que es el canal de protones o su unidad es serrín, y una F1, que es la catalítica, el hexámero alfa 3, beta 3 y epsilon, gamma epsilon. Mecanismos a través de la unión del ADP para pirofosfato, formación de ATP y liberación, ¿no? Entonces, la regulación de la fosforilación oxidativa es a través del ADP disponible en la alta respiración, el ADP limitante en la baja respiración y la relación PO-ATP producido por átomo de oxígeno. Aquí vemos el esquema general de una ATP sintasa, ¿no? De tipo F, las ATPs
en la membrana, ¿no? Tiene una cabeza catalítica, F1, un complejo motor F0 en la membrana. La cabeza comprende 3 unidades alfa y 3 unidades beta, ¿no? Que se observan ahí con colores azules y verdes, que generan ATP a partir del difosfato de adenosina, ADP, y fosfato mediante catálisis rotatoria. El motor FO consiste en el rotor de anillo SEA, que está en color amarillo ahí, y el estator de las unidades A, azul claro, con sus horquillas conservadas en hélices intrínsecas de la membrana. F1 y F0 están conectadas por el tallo central que se observa ahí, en la parte central Stark, y periférico, ¿no? En morado, el tallo periférico se une al F1 a través de la unidad conocida como epsilon en cloroplastos y bacterias, ¿no? Y al OSCP en mitocondrias, que está acá en rojo. En el método del modo de síntesis de ATP, el anillo se gira en sentido antihorario, ¿no? Y con respecto a la cabeza S1 y los dímeros de ATP de sintasa mitocondrial, los dos monómeros se fusionan independientemente, y la ATP sintasas bacterianas y cloroplastos son monoméricas y la ATP sintasas mitocondriales son dímeros unidos en la membrana por un conjunto adicional de unidades específicas del dímero. Los dímeros de ATP sintasa y complejos de la cadena respiratoria, no en las crestas mitocondriales, ¿no? Los dímeros de ATP sintasa que vemos acá, los dímeros de ATP sintasa, y los complejos de cadena respiratoria que se encuentran acá, de la cadena respiratoria, están segregados lateralmente y ocupan, bueno, se fue, pero bueno, entonces era la idea de ver cómo es que se producía el bombeo de los protones por la ATP sintasa. Los inhibidores de la fosforilación oxidativa, hay ciertos venenos que pueden inhibir la fosforilación oxidativa celular, ¿no? Como la rotenona, la carboxinona, la antimicina A, el cianuro, el monóxido de carbono. Entonces tenemos inhibidores del complejo 1, la retonona, la piericidina, la metformina, el complejo 2, inhibidor del complejo 2, el malonato, que es análogo del succinato, inhibición competitiva, ¿no? La TTFA bloquea los centros Fe de fierro y sulfuro, y la carboxisuccinato, que es un fungicida agrícola, y los complejos inhibidores del complejo 3, que es la antimicina, que bloquea el sitio Q, ¿no? Interno, la micoticina, similar a la antimicina, y la estigmatilina bloquea los sitios Q2 externos, ¿no? Aquí en el complejo 1 hay un bloqueo del sitio de la ubiquinona, ¿no? El de la metformina, ¿no? Inhibición leve significa, sobre todo en la sobredosis, ¿no? Y tenemos el complejo 4, los inhibidores del complejo 4, y ahí tenemos al cianuro, que se une al M, ¿no? Y el monóxido de carbono, que compite con el oxígeno del grupo MA1, la CIA similar al cianuro, y el sulfuro de hidrógeno, inhibidor reversible. Manifestaciones clínicas de las intoxicaciones. En la intoxicación por cianuro, el mecanismo de desinhibición irreversible del complejo 4, los síntomas agudos son cefalea, náuseas, convulsiones, son críticos, acidosis láctica, como en muerte. El antídoto es el nitrito de amilo, el tiosulfato y la hidroxicobalamina. En la intoxicación por monóxido de carbono, el mecanismo de competencia del oxígeno de afinidad 200 veces mayor, manifestaciones agudas, cefalea, náuseas, debilidad tardía, neuropatía. O sea, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad y compite con el oxígeno, lo desplaza prácticamente. El tratamiento es oxígeno hiperbárico, ¿no? Vamos acá, son las proteínas desacopladoras. Un agente desacoplador disocia el transporte de electrones de la fosforilación por la ATP sintasa, impidiendo así la formación de ATP. La alteración de la bicapa fosfolipídica de las membranas provoca un estado fluido y desorganizado que permite que los protones fluyan en mayor libertad. Esta fuga de protones debilita el gradiente electroquímico a la vez que transfiere protones sin la intervención de ATP sintasa, de modo que no se produce ATP. Tenemos la termogenina, ¿no? Que está en el tejido adiposo marrón, función termogénesis adaptativa, activación de ácidos grasos libres, activado por la noradrenalina, la desacopladora 2, distribución amplia del cerebro, páncreas y músculo, función modulación de los reactantes
de oxígeno, los ROS, secreción de insulina, la regulación superóxido, la GDP, la proteína desacopladora 3, localización en el músculo esquelético y corazón, exportación de ácidos grasos es su función y significado protección contra la lipotoxicidad. ¿Cuáles son los efectos de las proteínas desacopladoras mitocondriales en la generación de los ROS mitocondriales, ¿no? Y acá le tenemos la generación de ROS, ¿ok? Ustedes saben que el ROS son las reactantes de oxígeno, ¿no? Mitocondriales, y aquí tenemos la producción de ATP mitocondrial depende del acoplamiento entre el gradiente de protones a ambos lados de la membrana mitocondrial interna y el uso de esta fuerza protón motriz para alimentar el complejo ATP sintasa mitocondrial. Sin embargo, este acoplamiento no es completo y podría conducir a la producción de sistemas reactantes de oxígeno. Muchos ROS diferentes pueden ser producidos por las mitocondrias, incluyendo el anión superóxido, que se dismuta en peróxido de hidrógeno y podría generar peroxinitrito. Muchos otros parámetros pueden aumentar la tasa de producción de ROS, incluyendo el cambio de pH citosólico o mitocondrial, el estado celular RE2 o la alta disponibilidad de oxígeno. Las UCP1, que son las proteínas desacopladoras, especializada en el transporte de protones a través de la membrana mitocondrial interna, al desacoplar la respiración mitocondrial, disminuye la tasa de generación de ROS. Y cabe destacar que este efecto probablemente depende del tipo y especie celular. Por el contrario, el papel de UCP2 y UCP3 no tiene una capacidad de transporte de protones menos definida, es más claro y consiste en la reducción del ROS. La activación de la NT1 también conduce a disminución de la producción de reactantes de oxígeno. Y cabe destacar que la alta producción de ROS también conducirá a una adaptación celular y un aumento de la expresión de las UCPs, ¿no? Entonces, de desacopladoras químicos también tenemos 2,4-nitrofenol, que es el DNP, cuyo mecanismo de transporte protónico como ácido débil se usó en el 30 y se retiró por toxicidad, produce hipertermia, taquicardia y muerte, ¿no? Y el uso experimental de la CCP y FCCP, ¿no? Mayor potencia que el DNP y estudios de respiración mitocondrial. La aspirina a altas dosis también produce desacoplamiento leve y produce hipertermia y acidosis metabólica, ¿no? La función, la regulación fisiológica del desacoplamiento, aquí tenemos la termogénesis adaptativa frente al frío o dieta, mediadores como la adrenalina y las hormonas tiroideas van a activar las UCP1 por vía de los receptores beta-3 adrenérgicos, de tal manera que hay un balance energético eficiente con un desacoplamiento y reduce la producción de ATP y producción de energía disipada como calor, y la regulación de la prevención del ROS por desacoplamiento leve. Entonces, la noradrenalina liberada en respuesta a estímulos fisiológicos, ¿no? Como la exposición al frío o la sobrealimentación, activa una vía dependiente de AMP cíclico que conduce a la liberación de ácidos grasos de los depósitos lípidos celulares, B3, el receptor B3 adrenérgico, el GS, ¿no? Y esto va a conducir a cambios superando la inhibición de la proteína por los nucleótidos de proteínas citosólicos, la UCP1 activada cataliza la fuga de protones a través de la membrana interna mitocondrial, disipando el gradiente electroquímico de protones, generando una cadena respiratoria que de otro modo impulsaría la síntesis de ATP. Como resultado, la energía de la oxidación de los sustratos se libera en forma de calor. Aplicaciones terapéuticas históricamente habíamos hablado de NP, pero esto es efectivo pero peligroso. Está prohibido y tiene que ver con se utiliza para investigación de los UCP1 selectivos. La hipotermia terapéutica, cuya base es la reducción del metabolismo por acoplamiento. La aplicación es en los pacientes, por ejemplo, que han nacido, los recién nacidos, cuando nacen con encefalopatía isquémica, se utiliza hipotermia terapéutica, y también se ha utilizado para disminuir el daño cerebral cuando hacen cirugías cardíacas. En el síndrome neuroléptico maligno, el mecanismo de desacoplamiento por alteración de calcio, y hay una manifestación que es la hipertermia y rigidez muscular. El balance energético total, entonces, en el ciclo del ácido tricarboxílico, desde la que inicia la glucosa su ingreso a la glucólisis, ¿no? Que donde se producen 2 ATP más 2 NAD reducidos,
Después se producen 2 NAD reducidos más, en el ciclo de Krebs 6 NAD reducidos, 2 FAT reducidos y 2 GTP, un total equivalente a 30-32 ATP, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que hacen variar? De acuerdo a la eficiencia de las lanzaderas, el coste del transporte y las pérdidas por fuga. Vamos a hablar algo de enfermedades mitocondriales, en general, las más conocidas, ¿no? Las MELAS, el MELS, ¿no? El síndrome de Leigh, que como las mitocondrias, ustedes saben que las heredamos por la madre, somos más hijos de nuestras madres, dicen que de nuestros padres, porque heredamos las mitocondrias solo por línea materna, ¿no? Son multisistémicos, ¿no? Ustedes ven acá la historia más o menos de cómo es la secuencia de la primera descripción, ¿no?, de enfermedades en el año 1871 y el primer fármaco aprobado en el 2023 para el tratamiento de las enfermedades mitocondriales. Observen ustedes acá que una enfermedad mitocondrial generalmente va a tener un compromiso multisistémico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a afectar la actividad muscular, la actividad renal, el sistema nervioso, a nivel hepático, las vías habíamos visto la participación en diferentes vías metabólicas y epigenéticas y expresión del ADN, ¿no? El diagnóstico se hace por observación al aumento del ácido láctico, el lactato en LSR, biopsia muscular y sobre todo estudios genéticos. Entonces, el estudio diagnóstico de enfermedades mitocondriales ha evolucionado un montón, ¿no? Ahora el primer estudio es más genético, ¿no? Y las primeras pruebas pues son en muestra en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, y los biomarcadores son esenciales en este proceso para sospechar de enfermedad mitocondrial. La secuenciación y análisis de ADN mitocondrial son los métodos preferidos, ¿no?, para hacer finalmente el diagnóstico. El enfoque diagnóstico en toxicidad mitocondrial, parámetros de laboratorio, acidosis láctica, un lactato mayor a 5 milimoles, la relación lactato-piruvato mayor de 25, 1, sugiere hipoxia, la creatinquinasa elevada en rabdomiólisis, la gasometría, acidosis metabólica con anion gap elevado, los estudios realizados, respirometría mitocondrial, consumo de oxígeno en diferentes estados, espectrometría de masas para ver los metabolitos del ciclo de Krebs y la genética molecular para mutaciones del ADN mitocondrial. Vamos a ver, paciente con exposición a cianuro. Vamos a recordar este pequeño párrafo que escribió Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, ¿no? En la parte inicial dice: era inevitable el olor de las almendras amargas, la recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremías de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario en ajedrez más compasivo, se veía puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Generalmente la intoxicación la presentación clínica es confusión, taquinia, acidosis láctica, mecanismos bioquímicos, inhibición del complejo 4, con cese de la fosforilación oxidativa. Las consecuencias son una glucólisis anaeróbica con aumento del lactato y el tratamiento es hidroxicobalamina más tiosulfato. El otro es el paciente con sobredosis de NP, que es el 2,4-dinitrofenol. Hallazgos sistémicos, hipertermia de 40 a 44 grados, refractaria, antipiréticos, taquicardia mayor de 120 latidos por minuto, arritmias, taquimia mayor a 30 respiraciones por minuto, alcalosis respiratoria, sudoración profusa como mecanismo compensatorio, deshidratación severa, acidosis metabólica por lactato. En las neurológicas, agitación, convulsiones, confusión, y el mecanismo es un desacoplamiento, calor en lugar de ATP, manejo, soporte de enfriamiento activo, el uso es ilícito totalmente, la población en riesgo son los culturistas y atletas, personas con trastornos alimentarios y adolescentes y adultos jóvenes. Caso típico de intoxicación, un varón de 22 años, culturista, motivo, suplemento por definición muscular.
500 miligramos al día, igual a 7 miligramos kilo dosis, evolución en 6 horas, fiebre, 41 grados, taquicardia, confusión a las 12 horas, tuvo rabdomiólisis, falla renal a las 24 horas, muerte por paro cardíaco. El análisis toxicológico reveló un nivel de 45 miligramos por litro letal cuando es mayor de 30. El mecanismo final fue hipertermia maligna más acidosis por un bloqueo de los desacopladores, ¿no? Puntos críticos, el DPN no es un fármaco, es un veneno metabólico. Hay un margen terapéutico inexistente, tú no sabes cómo va a responder la persona. No existe antídoto específico. Y la hipertermia es señal de un pronóstico malo de muerte. Perspectivas terapéuticas futuras que nos permite qué es que entendemos de lo que hemos revisado en esta bioquímica, uno de la primera parte de la glucosa, el ATP, los moduladores selectivos de las UCP, de los acopladores, de las proteínas desacopladoras, la obesidad, activadores de UCP1, tejido adiposo marrón, diabetes, moduladores de UCP2 en células beta, neuroprotección, reguladores de UCP4-5 en cerebro, antídotos de nueva generación, cobalaminas modificadas, mayor afinidad por cianuro, nanotransportadores, liberación dirigida de antídotos. Entonces, hemos visto la glucólisis que produce ATP rápido pero ineficiente, el ciclo de Krebs que completa la oxidación, la cadena transportadora, ¿no?, que genera la mayoría de ATP, y la regulación responde al estado energético, fisiológico o fisiopatológico. Y recordar que los productos del metabolismo de los carbohidratos también son parte de los moduladores de la señalización celular y el papel del lactato. Muy bien. Finalmente, recuerden ustedes algunas preguntas que vamos a dejar para nuestra reunión presencial. ¿Por qué la glucólisis es crucial en eritrocitos en la médula renal? Explique la base bioquímica de la acidosis láctica en sepsis. ¿Cómo afectan los inhibidores de los cadenas transportadoras de electrones la producción de ATP? Y preparen su mapa conceptual integrando todas las vías, el cálculo de balance energético en diferentes escenarios y el análisis de caso clínico en acidosis láctica. Esa es la bibliografía consultada para esta actividad y bueno, que tengan un excelente domingo y nos vemos esta semana en las actividades presenciales.